977. Conocí a esta joven mujer de unos 30 y pocos años, diría yo, que cuenta que su mamá, en medio de una crisis familiar, se convierte al Señor, ella siendo niña. Entonces, y su familia, ¿no? Pero entonces, pues, le fue mal en la iglesia. O sea, la impresión que se llevó en esa temporada, siendo una niña adolescente, en esa transición, pues como que no fue buena, porque en el afán de querer arreglar las cosas su mamá, en su familia, se aferra a la iglesia, pero sin comprender todos los conceptos, pudiéramos decir, empieza, digamos, a tacoñar, ¿verdad?, la iglesia en la vida de su familia, incluyéndola a ella, y eso provoca eventualmente que se aleja de la iglesia y empieza, porque también empieza como a mirar, caramba, lo que esta gente dice allá adentro me hace sentido, pero no me hace sentido a la manera en la que mi mamá lo está viviendo y en la manera en la que mi mamá quiere que yo, ¿verdad?, lo reciba y lo viva. Es una cosa así. Yo creo que esto le ha pasado a mucha gente en alguna forma. El caso es que llega el momento en el que ella dice, no, yo no voy o sea, cuando ya tiene la oportunidad, se desapega de la iglesia y ya no quiere saber nada más de la iglesia. Así que el tema es, le cogí cosa a la iglesia, pero regresé, porque unos 12, 15 años después, ella reflexiona, ¿verdad? Ya con su propia familia, su vida profesional, y dice, tengo la impresión de que lo que aprendí en aquella temporada sí era bueno, aunque las experiencias que tuve allí con mi familia y con la gente no fueron las mejores, pero aquello era real, aquello era verdadero y regresa. Pero muchachos, se tomó más de 10, 12 o 15 años en regresar. Entonces me gustaría compartir con la gente el tema y que la gente pudiera compartirnos su historia, en efecto. O sea, le cogí cosa a la iglesia, pero regresé. ¿Han escuchado historias así? Sí, todo el tiempo. Sí. Yo creo que en los procesos de madurez en Cristo, el hecho de que la iglesia esté formada por personas como nosotros, que todavía tenemos taller para el maestro, tenemos taller para que el Espíritu Santo transforme áreas de nuestra vida, no es menos cierto que el nuevo que llega piensa que nosotros estamos en un nivel de madurez emocional y espiritual donde no tenemos defectos de carácter, donde no fallamos, donde realmente es algo casi celestial, donde casi nos convertimos en ángeles. Cuando alguien nuevo llega y tiene que esa impresión de la iglesia y de los que componemos la iglesia, no es menos cierto que al detectar esos defectos de carácter que todavía tenemos y que podemos hablar de fulanito y que se nos pudo zafar X cosa, pues se le cae ese techo de perfección que se había hecho del cristiano y del que está allí en la iglesia. Eso nada más para mucha gente es demasiado fuerte, porque piensan que si eres cristiano deberías estar en un nivel de perfección ya, donde nada de lo que digas o hagas yo lo pueda cuestionar. Y todos tenemos la experiencia y sabemos que no es así. Nos hemos encontrado con gente que no son de ejemplo para nosotros y en momentos nosotros no hemos sido de ejemplo para otros. Yo creo que ese conflicto, el que no lo tiene claro y piensa que llegó a una iglesia como un dechado de perfección, le va a pasar eso, se va a decepcionar y se va a quitar, aunque lo que escuchó y experimentó en el Señor, ese toque del Espíritu Santo que es el que te pone a llorar en un culto, esa llenura con la cual tú saliste que nadie te la había brindado, esas áreas donde Dios en una predicación hablaba a tu corazón de las necesidades que tú tenías y tú no le habías dicho a nadie. Esas son experiencias reales. Eso marca, esa es la marca de Dios en ti. Y aunque de repente la gente que estaba allí te decepcionó, esa marca del Espíritu Santo es imborrable. Y creo que demasiada gente ha experimentado el caso de la experiencia de tu amiga. Sabes que conozco un caso de una persona que le cogió cosa a la iglesia, pero no por los miembros de la iglesia, sino por sus familiares. Que estando en la misma iglesia, él pasó por una necesidad y él veía que ayudaba a todo el mundo menos a él. Pasó hambre, estuvo en cama y le decía, pero ven acá, mi familia dentro de la misma iglesia se mueven a ayudar a otros y yo estoy aquí postrado en cama y a mí no me dan la mano. O
sea, la casa estaba en deterioro, vivía en condiciones muy fuertes. Le cogió cosa a la iglesia y no quiso saber de la iglesia. ¿Al final regresó o no? Todavía no ha regresado. Todavía no ha regresado. Todavía no ha regresado. Fíjate que en este caso, esta joven mujer, bueno, tiene 30 y tantos ya, sí, es una joven mujer, ¿verdad? Dice que su mamá intentaba corregirle su mal comportamiento de adolescente, ¿cómo se llama? Atacuñándole. Escucha eso, que es para ti. ¿Me entiendes lo que te digo? La llevaba al culto, todo el tiempo. Mira lo que dice el pastor, eso es el patio. Entonces, o sea, lo importante que es cuando uno está en el Señor, tener cuidado del approach. Exacto. Dios hace su trabajo, el Espíritu Santo hace, o sea, eso es así. Pero qué importante es como uno trata a los demás o como uno presenta el plato, ¿no? Claro. Porque de repente eso puede hacer la gran diferencia y tienes una persona que llegó a la iglesia, pero se fue y no regresó hasta 15, 10, 20 años después. Wow, bendito. O sea, así que le cogí cosas a la iglesia, pero regresé. Sí. 787-993-9700. Ese crédito de Dios, ese crédito del Espíritu Santo que fue el que te marcó para que regresaras. ¿Quién le quita la gloria a Dios en el proceso de cuando rescata nuestra vida por completo? Dios permite que tengamos gente significativa que ayudó en el proceso, pero siempre esa marca de Dios está en cada uno de nosotros para que regresemos. Yo sé que hay gente que nos está escuchando que se identifica inmediatamente con el tema, porque tienen la marca del Espíritu Santo que los trató cuando fueron, aunque estén medios enojaditos ahora con la iglesia. Esta mujer cuenta que en el proceso, el pastor de aquella iglesia, cuando ya ella se apartó definitivamente, años después el pastor la seguía buscando. Wow, mira, y en momentos dados iba, porque estaba parece que cerca, en el área de la iglesia, vivía cerca de la iglesia, y le iba a cortarle la grama. Wow. ¿Qué? Ok. El pastor iba y prendía algo, mira, eso está muy alto ahí, tratando de recuperarla, Claro, ¿no? claro. Correcto. Hay cosas que son maravillosas, ¿no? No, definitivo. Adelante, buen día, Ruta. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Amén. Lo que Juan Carlos dijo, hay poco que añadir realmente a las palabras que él dijo. Solamente yo puedo decir por mí que yo pasé la misma experiencia que esa mujer. Yo de pequeña, estoy hablándote de 11, 12 años, fui a la iglesia, como que con esa inquietud de buscando, porque Dios te llama, Dios te escoge, y cuando abres el corazón de verdad hay algo de verdad que te acerca al Señor. ¿Qué pasó en ese proceso? Yo me metí en una iglesia, no lo digo por menospreciar, pero lamentablemente son las más señaladas. Me metí en una iglesia de estas, ¿cómo se llama? Que son bien legalistas. Y empezaron con que yo tenía mis pantallitas dormilonas, tú no puedes usar pantallas, tú no te puedes cortar el pelo, y en las prohibiciones por ahí para abajo, y entonces uno está en el desarrollo, y entonces ves que están pasando otras cosas al lado tuyo, y lo peor, que es lo que mucha gente hoy en día señala de las iglesias, lamentablemente pasan justo por pecadores. Tú salías de la iglesia y te encontrabas con esas mismas personas, que gloria a Dios y no te pongas esto, hablando del prójimo, chismeando de aquella que se fue por allá, y todas esas cosas van lacerando. Tú dices, para qué estoy aquí. Y realmente me alejé hasta que me casé y tuve mis 2 hijas, y fue cuando mi hija mayor, adolescente ya, casi te estoy hablando 14 años, empezó a darme dolores de cabeza fuertes, que una amiga mía que la había conocido precisamente en la escuela elemental, que era amiga mía desde que mis hijas entraron en escuela elemental, era de la iglesia, me dijo, vamos a la iglesia, tenía ese resentimiento. Y me acuerdo como ahora que fue un miércoles de ceniza para los católicos, y yo dije, pues mira, sí te voy a aceptar, porque es que realmente ya yo no puedo más. Y de esto hacen ya 20 años. Mira para allá. Que yo me reconcilié con el Señor. Qué bueno. Y me he apartado más. Pero fue bien fuerte y todavía me da mucha pena escuchar cómo la gente dice, no, si todos esos evangélicos, mira cómo son. Hablando del prójimo, mira, tanta cosa, tanto Dios te ama. Y es algo que
Yo no realmente no encuentro las palabras para que estos cristianos que son este tipo de iglesia entiendan que también hay que cambiar el método, porque Dios te trae con cuerdas de amor. Claro, de la manera en que tanta presión. De la manera en que lo expresas, amiguita, se siente que todavía te queda. Todavía, ¿verdad que sí? Sí, pero qué bueno que regresó, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, seguro. Qué bueno. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buen día. Tengo 3 anécdotas. La realidad es que nosotros nos criamos en una iglesia pentecostal, bien fuerte. No se podía hacer nada, a lo literal, ni siquiera cortarse las puntitas del pelo. Mi hermano, somos 3 hermanos, dos nenas, y mi hermano. Mi hermano un día decidió no querer ir para la iglesia, mi papá le dio una pela, no volvió. Wow. Sí, ha querido como que volver, le encanta escuchar música cristiana, seguimos con el temor a Dios ahí bien presente, pero pues nunca ha vuelto. Mi hermana hizo todo lo que hizo, se escapó hasta de mi casa por lo muy fuerte que era, de que no podíamos literal hacer nada. Pero actualmente sí está casada legal, está bien, y está en la iglesia. Okay. Y yo, Ajá. pues todavía estoy en esa lucha, pues porque según nos criaron, pues hay cosas que entiendo que están mal, pero tengo esa lucha porque entiendo que pues no quiero dejar lo que he conocido ya, porque yo me salí desde muy pequeña, fue la última que me salí, y pues me salí desde muy pequeñita, y pues conocí lo que es mundo, realmente, discotecas y todas esas cosas, maquillaje, y se me ha hecho súper difícil encontrar el por qué tenemos que apartarnos un poquito de la familia, dejar lo que conozco como pues algo sencillo, no que un maquillaje estrambótico, pero algo sencillo, pantalones, etcétera, todo eso, y es como que ese encontronazo de que lo bien y lo mal, pues está en esa. Y estás escuchando Nueva Vida. Sí, estamos prácticamente solamente mi hermana. Y mi papá está en la iglesia, gracias a Dios, después de que se había apartado. Y mi mamá está apartada todavía, pero fue por comentarios de la misma iglesia, de los mismos miembros. Bueno, es interesante cómo, bueno, esta no es una historia única, se escuchan muchas historias como esa, ¿no? Es interesante como como lo que debe unir a la familia de repente se convierte en, ¿verdad? Tal vez en la manera en la que se presentan las cosas, ¿verdad? Nosotros que somos un medio que exhortamos a la gente a que se congregue, que vaya a la iglesia, sí. Hemos insistido y lo hacemos en este tema, que vayas a la iglesia no buscando la perfección de la gente. Vas a ver gente imperfecta que está en un proceso igual que tú, buscando al Señor porque lo necesita. El asunto es que cometemos por alguna razón el error de buscar en la iglesia ya un nivel de perfección absoluta en las personas, en los miembros de la iglesia, que nos decepciona. Y me parece que es el gran error. A veces la gente, ustedes lo han escuchado todo el tiempo de maestros y predicadores que presentan a la iglesia como el hospital, donde todos tenemos alguna condición y vamos allí para que nos den la medicina de Cristo que nos sana. Pero al momento de llegar, se nos olvida que llegamos a un sitio donde hay gente en distintos niveles de su proceso. Y aquel que no me trató bien en el estacionamiento, aquel que me viró la cara, ya me quitó el gozo y ya no quiero ir más a la iglesia cuando estoy en la iglesia buscando a Cristo porque es la medicina que necesito. Esa debe ser la premisa. Si vas a la catacumba de Calley, donde hace 20 años yo me congrego porque Juan Carlos, el de Nueva Vida, dice que va allí y en parte vas buscando lo que uno puede, ¿verdad?, de alguna manera inspirar aquí. Allí te encontraste, espérate, que esta cara de Juan Carlos no es la que le enseña en la radio. Ni me miró, ni me saludó. Entonces fuiste por mí, no por Cristo. Y saliste de allí desanimado porque el que tú escuchas por la mañana no fue el que tú allí tenías la expectativa de ver. Entonces,
no fuiste por Cristo del todo. Yo jugaba un papel fundamental en ese proceso. Terminaste decepcionándote del cristianismo, de la iglesia, porque Juan Carlos Matos no te saludó o hizo yo no sé qué cosa. Entonces te perdiste a Cristo. Qué sé yo, me sigo, o sea, no estoy justificando algo que yo haya hecho. Simplemente lo estoy poniendo como ejemplo y me pongo de ejemplo yo, que pudo haber pasado muchas veces. Ve a la iglesia a buscar a Cristo. Y los mismos pastores, disculpa, los mismos pastores que a veces pues toman decisiones que a la gente no les gusta o hacen algún tipo de expresión que a las personas no les gusta. Oye, estamos hablando de seres humanos, los líderes, los pastores son seres humanos que también van allí a recibir. Cuando un pastor se para en el altar a predicar, cuando está predicando, preparando el mensaje, recibe su parte primero. Yo soy de las que creo eso. Cuando tú estás preparando ese mensaje, tú recibes tu parte primero para poder impartir entonces a otros lo que necesitan. O sea que en cierta manera tratamos de ver a las personas, a los líderes, como personas que no cometen errores, personas que no se equivocan, y es ahí donde, ¿verdad?, caemos en esta laguna. No son Dios. No son Dios, punto. Pero son seres humanos. Un detalle importante, o sea, aprovechando la coyuntura de lo que cuenta esta última llamada, a papá y a mamá, que también entiendan que sus hijos no son perfectos porque son cristianos, porque su familia es cristiana. O sea, le servimos al Señor, pero caramba, no le pidas a los niños, tú sabes, y a los jovencitos, porque lo que puedes hacer es precisamente darle una patada sin querer de la iglesia. O sea, a veces se le exige a los hijos un comportamiento extraordinariamente santo, ¿no? O sea, y no puedes esto, y no puedes aquello, y no puedes lo otro. Cuando vienes a ver, tienes unos muchachos que dicen, Dios mío, no puedo vivir siendo cristiano. Exacto. Y ahí tienes el resultado. Y hay algo cultural. Hay algo cultural en esto. El tiempo ha cambiado. O sea, estamos un poco más adelantados en cuestión de verdad, de las dogmas, que todavía ella dice que en ese tiempo la marcó. No sé si todavía la sigue marcando, si todavía siguen esas dogmas, porque entonces hay otras iglesias que puedes ir, no quiero fomentar, ¿verdad?, claro, el que la gente se divida, pero hay otros lugares donde puedes ir, porque ella dice todavía no he regresado. Que experimente un lugar donde ella se sienta. Sí, donde la pantallita y el maquillaje, claro, el pantalón que lo puede usar, exactamente. Sí, es así. Pero tú eres primero, tu salvación es primero. Pero un tremendo reto para papá y mamá, que sus hijos no, ¿verdad? Que en el caso de los hijos que todavía son menores de edad y no pueden decidir. Entonces dependen de la manera en la que tú sirves el evangelio en tu casa. Pues puede ser bien complicado. O sea, se la puedes poner a los muchachos bien dura. Claro. Hay que a veces ser un poquito más sensible y cuidadoso y sabio, ¿verdad? Sí. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días. Adelante, sí. Buen día. Sí, yo tuve 2 casos y no sé cómo decirlo porque es comprometedor, obviamente, no voy a mencionar la iglesia, sí, pero también tampoco quiero, ¿cómo decirlo? Porque también ustedes como emisora, Nueva Vida tuvo, o sea, no saben esta parte y ustedes son partícipes indirectamente. Y no lo saben, nunca lo supieron, yo nunca llamé, pero estas personas se prestaron usándolo, como que ustedes, y de hecho ustedes estuvieron, pero indirectamente, no sé qué decir porque obviamente no quiero comprometer a nadie, pero no quiero comprometer a nadie, pero me da pena porque Nueva Vida en todo esto patrocina a esas personas, no lo saben, y me da pena porque usted no quiero comprometer a nadie. Sí, te entiendo. Es que estas cosas pueden pasar, o sea, exacto, aquí hay cantidad de gente distinta y diferente, y uno no conoce las interioridades de cada ministerio, de cada persona, de cada familia. Correcto. Y de repente, pues en efecto, o sea, que alguien se puede anunciar o puede ser una persona que representa una cosa y sea otra. Sí, eso puede pasar en cualquier momento. Claro, y no es culpa de nadie. Sí, pero lamentable, ¿verdad? Que haya tenido una mala experiencia. Claro. Exacto. Pero agradecemos también, por otra parte, ese sentido de él no querer perjudicar a nadie, ¿verdad? En su llamada. Muy bien. Y yo creo que así se debe actuar, pero de paso le digo lo mismo, me hago eco de tus palabras. Nosotros no sabemos la vida de todo el mundo. Nosotros no sabemos las luchas que libra la gente que viene. Oye, cada mañana, cada persona libra una lucha, desde que se levanta está librando una lucha, sea la que sea, sea de salud, sea emocional, sea física. Y entonces uno dice, wow, hay que ponerse los zapatos de esta persona, hay que mirar más allá. No estoy justificando, pero
él dice, ustedes sin quererlo, sin saberlo, fueron partícipes porque esa persona estuvo ahí en algún momento. Me parece que habla de pasado. Y lo valioso es precisamente eso. Claro. Reconoce que sin el conocimiento, que no sabíamos, hicimos una acción afirmativa o no correcta, ¿verdad? Y eso es lo que demuestra la buena intención del medio, ¿no? Y de nosotros. Yo no sé específicamente a qué él se refiere, o sea, me dejó en el aire, o sea, yo no sé a qué él se refiere. No, ni yo. Absolutamente, no tengo ni la mínima idea siquiera, ¿verdad? Así que el punto importante aquí y la conclusión es que la marca debes dejártela hacer de Cristo. Ok, y tanta gente pierde a Cristo y pierde una experiencia de llenura, de transformación personal, porque precisamente alguien en la iglesia le diste un peso tan grande en tu vida que se convirtió en un obstáculo para tú disfrutar plenamente a Cristo. O sea, ¿cómo es posible que le demos a una persona o a varias el poder para que dejemos de disfrutar a Cristo porque queríamos que esa persona fuese un dechado de perfecciones que nos bendijera? Y cuando vimos el orgullo y cuando vimos la arrogancia o cuando vimos que los sentimientos no eran tan profundos como decía haberlos tenido, etcétera, 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 nos perdemos a un Dios fiel, perdonador, lleno de amor, que no hace acepción de personas, que nos apapacha siempre, y por ahí tú añades lo que tú quieras de Dios por alguien en la iglesia que no cumplió la expectativa que yo tenía. ¿En serio que tú estás viviendo esa vida ahora por alguien que fue de piedra de tropiezo? Te estás perdiendo a Cristo por alguien. Pues entonces colocaste a esa persona en el lugar que solamente le pertenece a Dios. Claro que sí, claro. Y que si a lo mejor esa persona cometió ese error o varios errores, a lo mejor no la hace mala. A lo mejor no es una mala persona ni una persona indecente, realmente cometió un error, merece una oportunidad. Quizás hasta uno se está perdiendo de la bendición, de la amistad o la hermandad con esa persona, porque eso ha pasado también, ¿sabes? Y la gente yo las veo aferradas en los medios, que siguen a aquel reportero, que siguen a aquel artista, y no saben la vida que lleva ese reportero y ese artista. Ahora, de ellos no se habla de los cristianos, del pastor, de los líderes, pero ¿y de qué de otros que están al frente también? No sé si me hago entender. Claro, quizás alguien se ha desilusionado porque yo te miré mal, por ejemplo, ¿no? Discúlpame, pero mira a Cristo por encima de mí, porque yo tengo 1000 defectos, tú sabes. Como decías tú, Juan, hace un ratito, ¿no? O sea, no te dejes llevar por la manera en la que, o por mí, o sea, yo puedo ser un faro, pero de repente puedo estar medio apagado. Está Cristo por encima de mí. Exacto. Así es que, y yo y todos tenemos 1000 defectos, pero hay que seguir hacia adelante, y esto tiene varias ramificaciones, este tema. Hay que tener mucha precaución en cómo se presenta el evangelio, cómo se vive, ¿verdad? Y me preocupa mucho, sobre todo en la familia, cómo papá y mamá lo manejan, porque al final de eso puede depender mucho que nuestros hijos se mantengan o no el evangelio. Y termino con la frase del tema: me fui de la iglesia pero regresé. Que son aquellos que en el camino se dieron cuenta de que la marca de Cristo en su vida fue tan poderosa y que se dio en el contexto de su visita a la iglesia, de haberse congregado, esa experiencia linda con el Señor. Finalmente maduraron lo suficiente para desechar eso y haber regresado a disfrutar ahora con esta nueva madurez emocional y espiritual a Cristo, lo que siempre debió haber sido así. Yes. Señoras y señores, tremendo tema, ¿eh? Sí, Súper. sí. En breve vamos a estar hablando con nuestra